Muy bien, comenzamos entonces a conversar sobre este nuevo tema que nos reúne en esta asignatura, Historia de la Filosofía Antigua. En esta ocasión vamos a centrarnos en la figura de Aristóteles. Estamos en la unidad 4, la penúltima unidad de nuestra asignatura. Ciertamente, este tema ya no tiene una tarea de 15 puntos, pero sí voy a habilitar un par de foros para que podamos de repente también ensayar nuestros argumentos, nuestras ideas al respecto de algunos temas que les voy a disponibilizar el día miércoles. Dentro de dentro de esta unidad vamos a ver en primer término la vida y las obras de Aristóteles en general. Posteriormente, ya de forma particular, nos vamos a centrar en sus principales trabajos en el campo de la lógica, por ejemplo, así como la metafísica. También vamos a ver la filosofía de la naturaleza, la psicología de Aristóteles, la ética y la política. El día de hoy no vamos a agotar todos estos temas, tenemos tiempo suficiente para ir avanzando, como se dice, despacito, pero con buena letra. Y como nuestra asignatura es historia de la filosofía, justamente lo que vamos a hacer es historiar, hacer un poco una descripción histórica de su vida y de sus principales obras y de sus aportes. Y como les vengo diciendo, posteriormente cuando ustedes hagan sus estudios de los respectivos campos, áreas o ramas de la filosofía, seguramente van a volver de nuevo a leerle a Aristóteles. O es probable que sea en esa asignatura lo que lleguen de repente ya a leer sus propias obras, porque el texto, que en este caso yo les disponibilizo en plataforma, es un texto de la historia de Aristóteles y de sus obras. Pero después tenemos las obras de Aristóteles que tenemos que leer justamente, leerlas en este caso, en las respectivas asignaturas. Seguramente si tienen una asignatura que es la filosofía política, volverán a Aristóteles. Tienen ética, seguramente, van a volver nuevamente a Aristóteles. Y así, lógica, por ejemplo, creo que lógica ya tuvieron o van a tener, pero la lógica es un aporte fundamental en este caso de, de Aristóteles. Bueno, vamos a centrarnos brevemente en la vida y obra de Aristóteles. Ciertamente vamos a poder pasar horas y horas hablando de este tema, pero vamos a centrarnos en algunos aspectos puntuales y fundamentales que no podemos soslayar. En esta vida y obra de Aristóteles tenemos 5 puntos principales: eh, su nacimiento, su familia, el ingreso a la academia, la situación presentada a la muerte de su maestro, Platón, también el contexto de su, digamos, de su rol como maestro de Alejandro Magno, la fundación del Liceo y por último, ciertamente, la muerte de Aristóteles. Y como observan en la diapositiva, Aristóteles nació entre el año 384
y el 83 antes de Cristo. Estamos hablando en los primeros momentos del siglo IV antes de Cristo, en la localidad de Estagira en este caso, una ciudad en la región de Macedonia, del reino de Macedonia. Su padre se llamaba Nicómaco, así como más adelante también se va a llamar su hijo. De ahí esa famosa obra que aborda la cuestión ética, que lleva por título Ética a Nicómaco. En este caso, su padre era un médico reconocido que trabajaba para la corte del rey Amintas. En este caso es importante recordar que el rey Amintas era padre de Filipo de Macedonia y obviamente estamos hablando del abuelo del futuro Alejandro Magno. Es muy posible, en ese sentido, es bastante posible que, voy a permitir aquí la entrada y seguimos. Como les decía, ¿no? Aquí les estoy compartiendo un mapa de lo que sería la configuración geográfica y también política de la región de Europa que nos está interesando en este momento, que es la región de Grecia y alrededores. Bueno, más geográficamente hablando, estamos observando aquí la península itálica, la famosa botita italiana, y así también aquí la región de la península de los Balcanes y alrededores, y también Asia Menor, donde aparece Éfeso, Esmirna y otras localidades. Y este es un mapa que ilustra, como les decía, la configuración geográfica y política de la región en el momento en que Aristóteles nace entre el 384 y el 383. Podemos observar, por ejemplo, por un lado a los griegos con sus respectivas ciudades-estados, está la liga, en este caso la Epiro, y más al norte tenemos a Macedonia, que era un reino que tenía como capital la ciudad de Pella. Justamente este vínculo con la realeza pudo haberle permitido a Aristóteles vivir un tiempo en la capital del reino de Macedonia y por tal motivo ese contexto también influiría en su contacto temprano con el conocimiento científico y práctico de su padre, porque su padre, como les decía, era un médico que trabajaba en la corte del rey Amintas, el rey de Macedonia. Bueno, dando un salto en el tiempo, nosotros tenemos que a los 18 años, tras quedarse huérfano, Aristóteles entonces decide trasladarse a Atenas y se une a la famosísima Academia de Platón, esta institución fundada a su vez por este filósofo a quien lo vieron justamente a través del video explicativo que le había subido la semana pasada. Y en la Academia de Platón, Aristóteles va a permanecer mucho tiempo. Para ser más específicos, durante 20 años, Aristóteles se desarrolla en este ambiente intelectual
y allí consolida esa vocación filosófica. Es con justa razón que mencionamos que Aristóteles recibió una enorme influencia de Platón. Ciertamente Platón fue su maestro, Aristóteles su discípulo. Uno de los tantos, ciertamente, pero uno de los más destacados también. En esta academia de Platón, Aristóteles ciertamente se interesa por las ideas y los principios filosóficos de su maestro, al menos en una primera etapa, porque posteriormente allí Platón va a comenzar a analizarlas críticamente e incluso más adelante a apartarse de ciertas ideas de su maestro. Por eso existe esa famosa frase que dice, amigo es Platón, pero más amiga es la verdad, en el sentido de que cuando le preguntaron a Aristóteles por qué contradecía a su maestro y amigo Platón, salía con esa frase diciendo justamente que en primer lugar está la cuestión de la coherencia con la verdad y posteriormente ya están los asuntos de la amistad. Pero ciertamente en estos 20 años la influencia de Platón fue enorme en él. También en la academia de Platón, Aristóteles tuvo la oportunidad de encontrarse y de interactuar con varias figuras destacadas de las ciencias, como por ejemplo Eudocio, un influyente científico con quien compartió principalmente sus primeros años en la academia. Y como les venía diciendo, en esta larga etapa, ciertamente Aristóteles defiende la enseñanza de Platón en algunos de sus primeros escritos, pero también comienza a criticarlas y a proponer ideas propias que se alejaban de esas posturas platónicas en ciertos aspectos. Aquí, famoso cuadro, ¿no? En la escuela de Atenas, observamos a Aristóteles ahí con su mano de repente dirigida más hacia la tierra, mientras que Platón con el dedo apuntando hacia arriba, ¿no? Hay toda una simbología ciertamente de esta obra, La Escuela de Atenas. Les invito a darle una pequeña investigación al respecto. Bueno, seguimos. Pasamos al siguiente punto. Ya en el año 347 antes de Cristo se produce la muerte de Platón y Aristóteles deja la academia. Y acá muchas veces la gente se pregunta por qué la academia no se quedó bajo la administración, o mejor dicho, bajo la dirección de Aristóteles. Porque al final de cuentas, esta institución había quedado bajo la administración de Espeusipo. Y Espeusipo, en este caso, representaba una corriente filosófica distinta de la que Aristóteles en ese momento ya estaba desarrollando. Bueno, al no concordar ciertamente con esta línea de pensamiento y al tener ya la propia, eh,
en este caso Aristóteles termina abandonando la partida, o sea, termina abandonando Atenas y se traslada a la región de Asia Menor, donde pasó una etapa en la localidad de Asos. En esta localidad de Asia Menor, nosotros nos encontramos también en los libros de historia de la filosofía que ya allí funda, junto con otros filósofos platónicos, ciertamente, como Erasto y Corisco, una escuela que no es todavía el liceo, porque esa sí va a ser una fundación suya. Después de aproximadamente ya 3 años, Aristóteles se muda a otra región conocida como Mitilene, en la isla de Lesbos, y ahí se dedica a estudios de ciencias naturales y ya comienza a tener, por ejemplo, discípulos como Teofrasto. Entre el 343 a 342, Aristóteles fue llamado por el rey Filipo de Macedonia, hijo a su vez del rey Aminta y padre de Alejandro, el futuro Alejandro Magno. Y Aristóteles es llamado por este rey de Macedonia para que se encargara de la educación de su hijo, de su hijo Alejandro, ¿no? Y si bien es cierto, no se conoce demasiado de esta relación personal entre ellos, sin lugar a dudas esta etapa, ¿no? Este vínculo específicamente entre Aristóteles y su alumno Alejandro Magno fue una de las más grandes influencias de la época. Ahora bien, había ciertas diferencias con relación al pensamiento político eh, que sostenían los reyes de Macedonia y lo que pensaba Aristóteles. Aristóteles ciertamente creía en la posibilidad de la unión de las ciudades griegas bajo el liderazgo de Macedonia, pero en contrapartida no compartía la visión de su discípulo, en este caso de Alejandro, el futuro Alejandro Magno, de unificar y helenizar a los llamados pueblos bárbaros conquistados. O sea que en ese sentido, eh, Alejandro era más partidario de helenizar, es decir, de, de generar ese cambio cultural o esa asimilación cultural por parte de los pueblos conquistados, mientras que Aristóteles no compartía ese pensamiento. Bueno, nuestro filósofo permanece en la corte de Macedonia, por lo tanto, al menos hasta que Alejandro Magno, o Alejandro todavía en ese momento, asuma en el trono en el año 336 antes de Cristo. Siguiendo con nuestra línea explicativa, entre el año 335 y 334 aproximadamente, Aristóteles regresa a Atenas y allí alquila un espacio cercano al santuario de Apolo Licio y allí establece su propia escuela conocida como el Liceo. Esta institución, el Liceo de Atenas, también era conocida como el Peripato, debido a que Aristóteles acostumbraba a enseñar, a impartir sus enseñanzas mientras paseaba
por los jardines cercanos. En este liceo, Aristóteles desarrolla entonces una gran actividad académica y produce, a su vez, buena parte de sus obras filosóficas y científicas, centrándose en las materias como lógica, ética, política, la llamada metafísica y las ciencias naturales. Bueno, recordarán ustedes que en Historia de la Civilización llegamos a estudiar a al reino de Macedonia, y hemos visto también que, si bien es cierto, las conquistas de Alejandro Magno fueron inmensas, sorprendentes, en realidad su gobierno duró bastante poco. En el 323 a.C. fallece, y tras su muerte Atenas experimenta una oleada de sentimientos antimacedonios. Es como una especie de liberación que estaban consiguiendo en ese momento. Y nuestro filósofo Aristóteles, como un antiguo tutor de Alejandro, fue acusado de impiedad, es decir, la misma acusación que le habían hecho a Sócrates, a él también le correspondió enfrentar, pero Aristóteles ya tenía el diario del lunes, como se dice, y sabía cómo podía terminar aquello, y no estaba dispuesto a perder su vida en una situación de esa naturaleza. Y es así que, a fin de evitar un destino similar de Sócrates, Aristóteles decide abandonar Atenas y se exilia en la localidad de Cálcides, o Calcis, también se la conoce de ese modo, una ciudad donde su madre había tenido propiedades, y murió allí al año siguiente, en el 322 a.C., pocos meses después de su partida de Atenas, poniendo entonces fin a una vida que, como hemos visto, había ya marcado de forma decisiva el desarrollo de la filosofía y el pensamiento científico en Occidente. Y fíjense la diferencia en términos. Este es un busto que está en la localidad de Calcis, un busto de Aristóteles. Y estos eran los dominios del reino de Macedonia a la muerte de Alejandro Magno. Y bueno, y aquí se van a formar los llamados reinos helenísticos, que también ya habíamos observado en Historia de la Civilización. Bueno, esa es la primera parte, estimados estudiantes, de la vida y obra de Aristóteles. Me gustaría escuchar alguna opinión de repente, o algún aporte que puedan hacer al respecto de lo que venimos hablando. Les escucho. Vamos bien, ¿verdad? Vamos ahora a avanzar entonces en el desarrollo de nuestro tema, y vamos a ver ahora la llamada lógica de Aristóteles. Vamos a adentrarnos ahora en los distintos trabajos. Ciertamente no vamos a agotar todos sus aportes, apenas unos rasgos que nos permitan o que nos inviten de repente a seguir hurgando.
su vida y en sus obras. Y como les venía diciendo, Aristóteles fue el primer filósofo entonces en emprender un estudio formal de la llamada lógica, concentrándose en este caso en las estructuras y los principios del pensamiento científico. Ciertamente esta lógica ya tenía sus antecedentes con Platón e incluso con los sofistas y Sócrates, pero la contribución más importante en este caso fue desarrollar la llamada lógica formal, que compila en su obra Organon, donde él examina las leyes del pensamiento, cómo, cómo uno, digamos, piensa, cómo uno argumenta, cómo uno razona, cómo uno expresa sus ideas, etcétera, y establece de esa manera una base que luego va a ser, a su vez, y valga la redundancia, la base de toda la lógica occidental. Esta es uno de los ejemplares, una de las copias ciertamente ya, probablemente medieval, porque es manuscrita, de, de esta obra Organon de Aristóteles. En cuanto a esta obra, Organon, entonces, en realidad es un conjunto de escritos lógicos que reúne al menos 5 tratados que Aristóteles elaboró y cada uno enfocado en un aspecto específico de la lógica. En este escrito, Categorías, por ejemplo, él trata de un sistema de clasificación de los términos y habla incluso de 10 categorías fundamentales que pueden funcionar entonces como sujeto o predicado en una proposición. Como les decía, hay toda una asignatura de lógica donde esto ustedes seguramente desarrollaron o desarrollarán de una forma más específica. Después, en su escrito de la interpretación o de interpretaciones, como se la conoce más, él ahí realiza entonces un análisis de las combinaciones de términos que forman a su vez proposiciones, y estas proposiciones él las clasifica en afirmativas, negativas, particulares y universales. Después están los llamados primeros analíticos. En este punto en particular, él desarrolla la deducción a través de la silogística, y en los segundos analíticos, él expone los principios y requisitos para el conocimiento científico. Por último, en su escrito Tópicos, allí él realiza un examen general de los argumentos y las reglas de aplicación en demostraciones. Y todos estos escritos en su conjunto entonces componen la obra llamada Organon, que se centra, por lo tanto, en las leyes del pensamiento. A su vez, también Aristóteles, para ir avanzando un poco, Aristóteles aborda la cuestión de la metafísica. Y esto, en cierto sentido, es una influencia interesante de su maestro Platón. Pero para entender a qué llamaba metafísica,
nuestro filósofo Aristóteles, en primer término, es conveniente que entendamos un poco cómo él clasifica las ciencias. Comencemos por allí. Aristóteles agrupa a las ciencias en tres conjuntos: las llamadas ciencias teóricas, las llamadas ciencias prácticas y las ciencias poéticas o productivas. Bueno, con relación a las ciencias teóricas, para Aristóteles estas ciencias son las que buscan el conocimiento por el conocimiento mismo. Repito, para Aristóteles las ciencias teóricas son las ciencias que buscan el conocimiento por el conocimiento mismo. Es decir, más allá de su aplicación o de sus porqués o de su utilidad, estas ciencias apuntan al conocimiento por el valor del conocimiento. Y para Aristóteles, estas ciencias incluyen la llamada metafísica, la física o las ciencias de la naturaleza, que también contiene la llamada psicología, y las matemáticas. Estas serían, por lo tanto, las ciencias que buscan el conocimiento por el conocimiento, el saber por el saber. A su vez, las ciencias prácticas son las que utilizan el saber para fines de perfección moral. A ver, entonces, si las ciencias teóricas buscan el conocimiento por el conocimiento, en este caso las ciencias prácticas están constituidas por aquellas ciencias cuyos conocimientos se utiliza para mejorar o perfeccionar la conducta moral del individuo y de la sociedad en general. Serían la ética y la política. Mientras que las ciencias poéticas o productivas orientadas a la producción de objetos o cosas en general. Bien, de todas estas ciencias, para Aristóteles, las más altas por dignidad y valor son las primeras, es decir, las ciencias teóricas. Bien, si nosotros decimos que para Aristóteles, que divide a las ciencias en tres ramas, las ciencias teóricas son las más importantes, son las de más valor, y entre ellas está la metafísica. Entonces, ¿cómo definía Aristóteles a la metafísica? Bueno, el término que Aristóteles utilizaba para referirse a la metafísica es filosofía primera. Si ustedes buscan entre las obras de Aristóteles, filosofía primera, van a encontrar que dice metafísica o filosofía primera. También la solía llamar como teología. La denominación filosofía primera ciertamente la utilizaba para diferenciar de la llamada filosofía segunda, que era en este caso la física, centrada en las cuestiones de la naturaleza. Entonces, si la física era la filosofía segunda y la filosofía primera era la metafísica, ¿qué estudia o qué investiga la metafísica para Aristóteles? Y tal como nos sugiere su nombre, la metafísica investiga
todo lo que está más allá del mundo físico. Es decir, todo lo que está más allá de la física, metafísica. Por lo tanto, se centra en las llamadas realidades supraempíricas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de realidades supraempíricas? Aquellas realidades que están más allá de, o sobre, mejor dicho, de ahí supra, sobre las experiencias del individuo. A su vez, esta metafísica es definida por 4 aspectos. 1, estudiar las causas y los principios supremos. Estudiar al ser en cuanto ser. Fíjense que el problema del ser sigue avanzando incluso hasta la época de Aristóteles. La cuestión de la sustancia y Dios y la sustancia suprasensible. Entonces, es interesante el abordaje que hacía y el direccionamiento que hacía entonces Aristóteles con esta cuestión de la metafísica. Que ciertamente no nos suena demasiado concreto, no nos suena demasiado específico, es abstracto, es conceptual totalmente, no es empírico. Y ciertamente para Aristóteles la metafísica es la ciencia más elevada porque no depende o no está sujeta a las necesidades materiales o prácticas, sino que valen por sí mismas. Y esto es lo que más adelante las diversas escuelas helenísticas van a poner también en discusión, ¿no? Van a dejar de centrarse en cuestiones meramente conceptuales, abstracciones, y van a comenzar a hablar nuevamente de una filosofía práctica para el día a día y para el individuo, incluso más que para la sociedad. Pero eso vamos a dejar para la última parte. Pero es interesante ver entonces que Aristóteles le da valor a la metafísica porque vale por sí misma en el sentido de que persigue el conocimiento. Es una ciencia libre, decía Aristóteles, porque su finalidad es la búsqueda de la verdad y el conocimiento por el simple hecho de saber. Por lo tanto, la metafísica, la filosofía primera, satisfacía una necesidad espiritual, ¿no?, del alma, diría Aristóteles en este caso, que va más allá de esas necesidades físicas. Bueno, entonces esto es apenas una introducción a la llamada metafísica de Aristóteles. Bien, estimados estudiantes, como les decía al principio, tenemos tiempo suficiente para dividir este tema en 2 semanas para que podamos abordar de un modo minucioso. Entonces, por hoy nos centramos en vida y obras de Aristóteles, la lógica de Aristóteles y la metafísica de Aristóteles. Y dejamos para el próximo lunes la filosofía de la naturaleza y la psicología, la ética de Aristóteles y la política de Aristóteles. Esta unidad ya no tiene tarea de 15 puntos, pero el miércoles voy a abrir un espacio en la plataforma en formato de foro para que podamos de repente responder algunas preguntas personalmente. A mí me encantaría leer 2, 3 renglones de pensamiento propio y no tanto
10, 15 renglones generados, en este caso, por herramientas que son útiles ciertamente, pero cuando le mandamos a hacer trabajo que nosotros tenemos que hacer para el desarrollo de nuestra mente, nuestro pensamiento, yo creo que ahí sí causa perjuicio. Entonces, me estoy refiriendo a las herramientas de inteligencia artificial que generan textos, de inteligencia artificial generativa. Entonces, para que esa inteligencia artificial no obstruya ni anule a la inteligencia natural, entonces me gustaría, insisto, leer comentarios particulares, individuales y no ciertamente textos generados por inteligencia artificial. Pero eso vamos a hacerlo el miércoles. Y así estamos terminando nuestra clase por hoy, estimados estudiantes, agradeciéndole su presencia, porque siempre es más satisfactorio dirigirse a un público presente, ¿no? Que de repente a nadie en particular o hacer una grabación. Abierto a sus comentarios, a sus aportes o pedidos. Me llegó un mensaje hace rato para la habilitación de un trabajo en particular que considero que sí puedo hacer todavía. Apenas pueda lo voy a estar habilitando. Recordando ciertamente que la cuestión de la puntualidad también es un aspecto que se considera en la parte de la evaluación. ¿Preguntas, estimados estudiantes, o comentarios? ¿O decimos que está todo bien y cerramos la clase? Está bien, profesor. Yo aquí escuchando y queriendo saber más qué aportó Aristóteles para la psicología, por decir, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos algunos puntos específicos, como por ejemplo, el alma y el cuerpo son uno nomás, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas más sobre la conducta que yo sé que se rescató de Aristóteles, estudios también del temperamento. Inclusive hay otros más, ¿verdad? Que influyeron, pero quiero profundizar, quiero escuchar más sobre. Sí, sí, y justamente esa parte de la psicología vamos a abordar también la próxima clase, Silvana. Hay Sí. una diferencia radical, por ejemplo, en cuanto a la concepción del hombre y de su bondad o maldad, haciendo una comparación entre Sócrates y Aristóteles, por ejemplo, porque ya se comienza a hablar ahí de las partes del alma, por ejemplo. Exactamente. Y hasta hoy día también hay otras teorías también que, y digamos que contrarrestan esa opinión de ellos también, ¿verdad? Lo que ellos dicen en cuanto Claro, al claro. cuerpo y la mente, el espíritu. O sea, cuando lo primero que nosotros estudiamos, por ejemplo, en psicología es que a principio la psicología no era conocida con este nombre, obviamente, ¿verdad? Como psicología, era el estudio del alma. Sí. Y que era alma para los griegos, ¿verdad? Eso también es interesante entender. Sí, exactamente, por ello. Vamos a estar abordando ese tema, Silvana. Sí, perfecto. Voy Gracias por tu aguardando. comentario. Bueno, estimados estudiantes, siendo las 8 de la noche, menos 10 minutos, nos despedimos deseándole buenas noches y que puedan ponerse al día con sus tareas para que podamos cerrar este módulo sin inconvenientes y así poder encarar el trabajo final con éxito. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profesor. Muy ilustrativa y interesante la clase. Muchas gracias, Silvana. Buenas noches. Buenas noches.